2, 16 a 17. ¿Ya lo tienen? Ah, pues me esperan porque yo no lo tengo. Pero ya acá, Colosenses 2, 16 a 17. Amén. Dice la palabra del Señor en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Oremos. Señor, gracias te damos por esta palabra tan linda a través de la cual tú nos enseñas. Ayúdanos a entender cada tema de tu santa palabra, Señor, y poder predicar con poder, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse. Hermanos, estamos tratando de entender que en el día séptimo el Señor no hizo más que cesar de obrar, porque la Biblia dice que Dios Shabbat, o sea, reposó, así lo traducen, pero la verdad es que la palabra significa cesar de trabajar, o sea, Dios dejó de trabajar. Eso fue lo que hizo. En las iglesias, desde el catolicismo romano, desde que uno nace, lo programan en el sentido de que, dependiendo de sus acciones, así va a entrar al cielo. Y ahora en las iglesias se enseña la doctrina de que sí, tienen que aceptar a Jesús como su Señor y Salvador, tienen que bautizarse, en algunas dicen que el bautismo es para salvación, y le dicen, bueno, usted puede haber recibido a Cristo, pero si Dios no lo haya haciendo obras, puede que no se salve. Y la filosofía de las iglesias es, usted tiene que trabajar por su salvación, o luche por su salvación. Y si el justo con dificultad se salva, ¿dónde aparecerá el impío? Y comienzan a agarrar un versículo de aquí, uno de allá, fuera de contexto, y ya tienen el pretexto. Y como uno no sabe ni qué responderle, ¿verdad? Pero se trata, hermanos, de que tratemos, algo la redundancia, se trata de que tratemos, ¿verdad? De que podamos entender, pues, bien este tema tan complicado. Yo les decía, cuando Dios dice en la Biblia de que dejó de trabajar, eso era un símbolo. En realidad, ese reposo, lo que significa, hermanos, es que ahora nosotros, contrario a todas las religiones, nosotros, hermanos, no somos religión, somos una congregación de personas que queremos tener una buena comunión con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén, hermano. Y eso no tiene nada que ver con religión. Si usted está trabajando, fíjate bien lo que le estoy diciendo. Si usted está trabajando tanto que no le va a dedicar tiempo a Dios. Repose en Dios, por ejemplo, en su casa. ¿Qué sería reposar en Dios? Dejar un ratito el trabajo y ponerse a orar. Tener comunión con Dios. Usted cesó de trabajar para tener comunión con Dios. Esa era la idea del reposo, ¿no? Pero también de que la salvación no es por trabajar, o sea, en otras palabras, no es por obras, para que nadie se gloríe. ¿Dónde dice eso? Efesios 2, del 8 al 9. ¿A dónde más dice la Biblia de que no es por obras la salvación? He dado un montón de versículos también los miércoles anteriores. Tito 3:5, por ejemplo, ¿verdad? No salvó, dice, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Amén, gracias, hermano. Mire, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho. Ahora, yo le pregunto, cuando usted escucha eso, ¿le queda claro? O todavía no está muy claro. Porque que mire, que ¿cómo cuesta? La gente, por más que uno se lo dice, no dice, pero si el Señor viene y yo no me estoy congregando, quizás me quedo. O sea, cuesta hacer entender a la gente que no es por obra, ni siquiera por congregarse, pues. ¿Qué tal si en el momento que Cristo viene usted no se está congregando? ¿Se queda o se va? ¿Verdad que dudáis en vuestros corazones? Ya ve que le digo, estamos tan programados con lo que nos han dicho en otras iglesias que no podemos entender lo que Dios quiso decir. Uno no se salva por congregarse, hermano, ni pierde la salvación por no congregarse. Pero ¿por qué no hablan claro los pastores y le dicen eso a la gente? ¿Por qué? Pues no me congrego, hermano. Uno es malilla. Uno quiere que le digan lo que uno quiere oír. Pastor, ¿y la salvación de verdad no se pierde? No. ¿A poco ir a pecar? Imagínense. Quiere que uno le diga que no se pierde para irse a pecar.
En vez de decir, ahora que sé que no se pierde, seré agradecido con Dios y me voy a portar mejor. Es que de eso se trata. Después de haber dicho el apóstol Juan en 1 de Juan 1, del 7 al 10, que la sangre de Jesús nos limpió de todo pecado, y después de haber dicho que hasta él, Juan, el apóstol, el amado, el que se le recostaba en el pecho, después de haber dicho y haber confesado que aún pecaba él, porque dice de que si alguien dice que no ha pecado, está diciendo que Dios es un mentiroso. Si alguien dice que no tiene pecado, la verdad no está en él, porque la verdad es que sí somos pecadores. Y si yo digo lo contrario, entonces no soy de la verdad, no soy de Cristo. Es requisito de todo cristiano verdadero reconocer y aceptar que todavía peca. Amén, hermano. Y si usted dice yo ya no peco, entonces no ha recibido a Cristo de corazón. Tiene que aceptarlo de corazón. Entonces dice, ¿cómo está esto? Entonces todavía peca y se va a ir al cielo. Sí, miren, la manera más fácil de comprobarse, yo se lo acabo de comprobar al dueño del bus que nos llevó a Caluco. Es hermano él. Y un día de estos me lo encontré en Unicentro y nos pusimos a platicar. Y yo le mencionaba 2 textos que nos aclaran el asunto de una manera más fácil. Me dice a mí este señor, cuando yo le pregunté, ¿usted aceptó a Cristo? Sí, me dice. No me refiero al dueño del bus, sino a un primo que andaba con él. Entonces me dice, ¿usted ya lo aceptó? Le digo, sí, me dice. ¿Y si muriera hoy, a dónde iría? Bueno, me dijo eso, pues no se sabe. ¿Y por qué no lo sabe? Le digo, pues sí, como acuérdese que, y siempre es lo mismo, ¿verdad? Que si se está portando bien, que si se está portando mal. La gente cree que es como una ruleta rusa, como un juego de azar. Que si la suerte le cayó, que Cristo vino en el momento que estaba bien, se salvó. Y si tuvo la mala suerte, que le estaba portando mal en el momento que Cristo vino, se quedó. ¿Usted cree que Dios juega a la suerte, hermano? A los juegos de azar. No, Dios no tiene nada que ver con eso, ¿verdad? ¿Me entiendes? Dios elige, llama, regenera, santifica y glorifica a la persona. Todo el proceso ya se dio, según Efesios. El libro de Efesios lo aclara. Que desde que Dios llama a una persona, si Dios lo llamó, ya hizo todo el proceso. Incluso dice, y ya no glorificó, dice Pablo. Y dice uno, bueno, yo todavía sigo con mi cuerpo de pecado. Pues sí, pero es que eso se le llama prolepsis. Es mencionar las cosas que aún no son como si fuesen. Pero eso lo puede hacer Dios. Y nosotros es lo único que podemos declarar. Porque hay veces que hablo declarando cosas. Que declaro tal cosa, que declaro. No. Eso es antibíblico. Lo único que uno puede declarar es lo que la Biblia ya dice. ¿Entiendes? Entonces, si Dios ya dice que Él ya me glorificó, yo en fe digo, Dios ya me glorificó. En otras palabras, ya le hice, ¿verdad? Aunque todavía tenga mi cuerpo de pecado, pero yo no puedo decir con toda certeza que yo ya tengo ese cuerpo, ¿ya? Pero estoy hablando de fe, estoy hablando con la seguridad. Yo sé que cuando Cristo venga, Él va a transformar mi cuerpo para que sea igual al cuerpo que Jesús tenía cuando Él resucitó. Entonces, la forma como yo a este hombre le demostré que eso sucede es utilizando 2 textos bíblicos. Uno, Romanos 7, del 14 al 25, combinado con Filipenses 3, del 20 al 21. Y eso es lo que le estoy diciendo. Si los va a apuntar, apúntenlos juntos, ambos pasajes. Romanos 7, 14 al 25, combinado con Filipenses 3, del 20 al 21. ¿Qué dice Romanos 7, 14 en adelante? Dice, porque sabemos que la ley, o sea, la palabra de Dios, es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero hacer, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace ley, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no lo hago yo, sino que el pecado que mora en mí. Lo vuelvo a repetir lo que ya había dicho antes. Y luego dice, porque yo sé que en mi interior, yo amo, busco hacer la voluntad de Dios, la ley de Dios, busco cumplir la ley de Dios. Pero veo también, dice, otra ley en mis miembros, se está refiriendo al cuerpo, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Que está diciendo Pablo, que en su mente quiere hacer el bien,
pero a veces no lo puede hacer por causa del cuerpo de pecado. El cuerpo de pecado todavía tiene pecado, todavía le dice, anda a pecar. Entonces uno siente una lucha. Si siente la lucha, ya la hizo, porque significa que el Espíritu Santo ya está en usted. El Espíritu Santo es el que le dice, no lo hagas, y la carne es la que le dice, hacerlo. ¿Me entienden? Pero aquella persona que no lucha, aquella persona que no siente la reprensión del Espíritu Santo, que peca y ni siquiera le reparte la conciencia, ni siente nada, no ha nacido de nuevo, es un muerto. Solo los muertos no sienten. Amén, hermano. Y si usted es un verdadero hijo de Dios, no es que deje de pecar, peca, pero cuando peca, ¿cómo se siente? Se siente mal. Esa es la clave. Si se siente mal, es que ha nacido de nuevo. Si no se siente mal, es que no ha nacido de nuevo. Pero tanto el inconverso como uno siempre pecamos. Amén, hermano. Amén. ¿Y cuál es la diferencia? Porque si todos somos pecadores, no sería justo de que si uno no vamos a ir al cielo, los otros también no que se fueran. ¿Cuál es la diferencia entonces entre el inconverso y nosotros? Si ambos somos pecadores. Que hemos recibido a Jesucristo, y por lo tanto el precio, en el momento que aceptamos a Jesús, el precio que Él pagó se aplica a nosotros. Pero si una persona no lo recibe, entonces el precio que Él pagó en la cruz no está dado por Él. O sea, que en el momento que uno acepta a Jesús, ya la sangre lo limpia de todo pecado. ¿Me entienden? El sacrificio de Cristo es activado por la fe de la persona en el momento que uno acepta. Si uno no lo acepta, a favor de uno no actúa la sangre. Por lo tanto, sus pecados no están limpios. Entonces, ese texto de Romanos está claramente diciendo que Pablo tenía una lucha y que las cosas malas que no quería hacer, a veces las hacía. O sea, él estaba reconociendo que era pecador. Y dice, porque queriendo yo hacer el bien, dice uno de esos versículos de ese pasaje que le mencioné, queriendo yo hacer el bien. ¿Qué significa eso? Tratando yo de hacer el bien, proponiéndome yo hacer el bien, hallo esta ley. Fíjense bien que es una ley, y esa es una ley natural. Y si no me cree, intenten. Pablo lo intentó, trató de ser perfecto. Inténtenlo usted y se va a dar cuenta que es ley. ¿Y cuál es la ley? El mal está en mí, dijo Pablo. Imagínense. O sea que Pablo intentó con todo su corazón y con todo el amor que le tenía a Dios ser perfecto. Cuando de pronto se vio en los dientes, no puedo, dijo. ¿Me entiendes? Estaba esa lucha, no podía ser perfecto. Nadie lo puede hacer, hermano. Por demás que usted se esfuerce en ser el más perfecto sobre la tierra, tarde o temprano va a pecar, aunque sea de pensamiento. Y pecado es pecado. ¿O usted cree que el adulterio solo es ir a acostarse con alguien? No, la Biblia dice, con solo que tú lo desees en tu corazón, o que desees a una persona que la mires con codicia, ya es como que lo hayas hecho. Aquel que le dice necio a su hermano, el que le llama fatuo, dice, es como que ya lo haya matado. O sea que no es necesario que usted mate a alguien, con solo desearlo. Ojalá que le pase un carro, que le pase un tren, que si lo aplaste, que lo aplaste bien. Con solo decir eso, ¿verdad? Usted, hermano, ya pecó, ya lo mató. Es lo mismo, del mismo tamaño que como que lo hubiera matado anterior. ¿Ya? Entonces, hermano, imagínense cómo haríamos para entrar al cielo si la sangre de Jesucristo, su Hijo, no nos hubiera limpiado todo pecado. ¿Qué tal si la sangre de Jesús solo nos limpiara los pecados pasados, como dicen algunos pastores? Y después de aceptar a Jesús, comenzamos a pecar otra vez. ¿Sí o no, hermano? Entonces nadie entrará al cielo. Por eso es que el libro de Hebreos dice que con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿Para cuánto tiempo? Para siempre. ¿Me entiendes? Y Pablo luego dice, después de hablar de esa crisis que tenía dentro, que procuraba, pero al mismo tiempo la carne lo hacía pecar, dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Imagínate. Él sentía que el cuerpo lo llevaba al pecado. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Y dicen algunas iglesias, no, lo que pasa es que ahí Pablo estaba hablando de su vida pasada. No, porque el último versículo, que es el 25, dice, mas gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. O sea que Pablo está hablando ya como un cristiano convertido, porque dice Señor nuestro, ¿verdad? Se está apropiando al Señor como nuestro. Se toma en cuenta Él, se pone en cuenta Él. Entonces dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro, así que
Yo mismo con la mente le sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Por eso es que el siguiente versículo, el 8:1, dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Porque imagínense, hermanos, si Dios nos quitara la salvación al cometer un pecado después de aceptarlo, nadie entrará al cielo. Porque la Biblia dice que nada inmundo entrará en el reino de los cielos. ¿Amén, hermano? Y entonces, si Cristo viniera ahorita, no me va a decir usted que quizás no ha cometido algún pecado, aunque sea pequeño, y ahorita no lo ha confesado, pero lo piensa confesar antes de acostarse, en su oración que hace antes de dormir, 7 horas. La mayoría ya no lo hace, pero si usted es de los que lo hacen, de los poquitos que lo hacen, ¿verdad? Entonces, ¿y qué tal si Cristo viene ahorita, en este momento, y usted no lo ha confesado? ¿Se queda o se va? ¿Y los demás? O sea, ahora los que contestaron mejor y se van, y los que no contestaron se quedan. Sí, acabar. Eso es cierto. Yo siempre digo eso, hermano. Yo puedo asegurar de mi salvación, pero de ninguno de ustedes lo puedo asegurar. Aparentemente a mí me parece que sí son salvos, pero esa es una deducción que yo tengo. Hasta cara de sapos tienen ustedes. Mire, quien nos mira ahí sentaditos, se miran puros angelitos, bien. Yo hasta podría asegurar que no hacen nada malo, bien chulo, miren. Yo no sé si en el día a día, ¿verdad? Si le filmaran su vida, fíjense bien, la pregunta que le voy a hacer. Digamos, hoy es que día es miércoles, digamos que de lunes a las 6 de la mañana, pongamos, 6 de la mañana, hasta la hora que usted se acuesta. Si desde lunes, solo lunes, martes y miércoles hasta esta hora, le hubieran filmado a usted todo lo que usted dijo, hizo y pensó, ¿dejaría usted que ahorita pusiéramos la película de eso aquí enfrente de todos? Vaya, hermana, sí, porque solo en la casa pasa. ¿Qué va a pecar si no sale? ¿Verdad? Pero ¿y la novela que vio? Ya la regué. Sí, porque se confirmaría lo que acaba de hablar de Pedro. De Pablo, perdón. Sí, de que somos pecadores. Sí, o sea que lo que, mire, aquí como si la pusieran, yo le aseguro que si ahí individualmente nos preguntaran, ¿dejaría poner su película? No. Pero si le dijéramos, ¿y si ponemos la de todos? Bueno, ahí tal vez sí, vea. Porque entonces ahí se vería que tal vez yo no soy tan malo como otros. ¿Verdad que siempre así andamos comparándonos? Sé que quizás yo los pecados claro, quizás son más suaves que los demás. Usted no sabe si yo vi una hermana y un hermano y ahí se nos sale el espíritu crítico, ¿sí o no? Entonces, pero el apóstol Pablo claramente dice, hermano, que todavía somos pecadores y por eso dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y fíjense que él mismo se contestó. Ahí entra el otro versículo que es de ti, Filipenses 3, del 20 al 21. Porque Pablo ahí acaba de confesar que trató de ser perfecto y que siempre pecaba, ¿sí o no? Pero en Filipenses 3:20, ¿con qué autoridad? Dice Pablo así: mas nuestra ciudadanía está en los cielos. ¿Y cómo está tan seguro Pablo que debe ir al cielo? Pues no, ahí andaba diciendo que era pecador. Es que de eso se trata, de que digamos que somos pecadores y que digamos que somos salvos. Porque entonces intervendría en medio de esas dos cosas otro elemento. ¿Cuál es ese elemento? La sangre de Cristo. Porque si soy pecador no podría entrar al cielo. Y entonces, ¿por qué estoy diciendo que voy a entrar al cielo? Porque ya no soy pecador. En el sentido de que ante Dios ya no soy pecador, porque Él me mira a través de la sangre de Jesús. Jesús es como el cristal a través del cual Dios me mira. Y no mira mis hechos, sino mira los hechos de Jesús. A nosotros se nos atribuye la justicia de Cristo y a Él se le atribuyó nuestra maldad. Porque en la cruz del Calvario le fueron a Él cargados todos los pecados de nosotros. Por eso es que Él sintió que el Padre lo abandonaba. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me has desamparado? Porque Dios no puede tener contacto con el pecado y Jesús en ese momento estaba llevando todo el pecado. ¿Me entiendes? Es una forma simbólica de verlo. Jesús no dejó de ser Dios, que quede claro, ¿verdad? Él siempre era Dios, pero me refiero, ahí hay como una separación de la parte divina del Padre con la del Hijo, para que se entienda el hecho de que Dios no tiene nada que ver con el pecado. Entonces Cristo en ese momento se le estaba declarando maldición, como dice, no dice lo maldito, la Biblia dice maldición. Se le declaró en maldición, porque la maldición de la ley era que tenía que morir en un madero
todo ser humano, porque no podían cumplir la ley. Y Cristo, para que no muriéramos todos colgados en madero, Él murió en madero. ¿Ya? Entonces Él pagó. Y si Él ya pagó mi deuda, ¿qué debo yo? Nada. ¿Me entiendes? Solo que lo tengo que recibir. Ajá, hermano. Si nosotros hemos pecado durante todo el día y hoy estamos aquí, estamos en comunión con Dios. Así es. Él está viendo en este momento la intención del corazón, no está viendo mi cuerpo. Así es. Ahora, hay una cosa. Ese pecado que cometió, digamos, en el día, no es de que Dios se haya disimulado, ¿verdad? Porque es como que usted dejara pasar a sus hijos las cosas malas que hacen. Pero ustedes no me van a negar que sus hijos se portan mal también de vez en cuando, ¿o no, hermano? ¿Serían capaces ustedes de meterlos en un horno para que se quemaran? Mucho menos Dios, hermano. ¿Me entiende? ¿O es más bueno usted que Dios? ¿Verdad que no? O sea, Dios tampoco lo haría, pero usted le deja pasar entonces las cosas malas a sus hijos. Algunas, Dios, hermano, también. Pero no deberíamos, ¿no? ¿Qué deberíamos de hacer cuando se portan mal? Corregirlo. Y otra palabra, castigar. ¿Qué otra podemos usar? Corregir, castigar. Disciplinar, reprender. Todas esas palabras se utilizan en la Biblia para los hijos de Dios. Porque si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Dice el libro de Hebreos en su capítulo 2. Es que en la Biblia se utilizan los dos términos, consecuencia, pero también se utiliza castigo. Es decir, que ahí claramente dice que Dios, como es el Padre de nuestros espíritus, el que haya escrito el libro de Hebreos, porque es anónimo, no sé, ¿verdad?, quién es el autor, pero ahí dice la palabra de Dios, lo importante es que es inspirado por el Espíritu. Dice que Dios aplica la disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Y dice, tuvimos a nuestros padres que nos disciplinaban en la tierra, como a ellos les parecía, pero tenemos al Padre de los Espíritus que nos disciplina para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Si Dios no nos castigara, sería un mal padre. O sea, el concepto castigo no es malo, hermano. No vean ustedes la palabra castigo como que, porque hoy en día los psicólogos y el gobierno y en las escuelas se le programa a los niños de que sus derechos y que si el papá los castiga, tienen derecho a llamar a la policía y van a meter preso al papá. Por eso es que la sociedad está tan perdida. Antes, como hacían las abuelitas, quitaban a uno, ¿verdad? O lo ponían en el maicillo. ¿Sí o no? ¿Y cómo era la gente antes, hermano? ¿No es cierto que era mejor que hoy? Y hoy toda la pudrición que hay es por eso, porque a nadie lo pueden tocar, a nadie le pueden decir nada, porque las leyes protegen a los delincuentes. ¿Sí o no? No, el castigo es bueno. Entonces Dios también nos castiga, porque la Biblia lo dice, ¿no? Pero también lo que dice la hermana, ¿verdad?, es también consecuencias. Si no hubiéramos cometido pecado, no tuviéramos consecuencias. ¿Cuál es la consecuencia? El castigo. ¿Sí, hermano? La ley de Pina es uno de los que más nos apoya. La ley de Pina. Mire, ¿y qué significa Lepina? No saben. Porque yo solo oigo de la ley Lepina, ¿verdad? Y Lepina. Pero las letras algo significan, ¿verdad? Es un acrónimo, ¿verdad? Ley para la infancia. De la adolescencia. De la niñez y adolescencia, ¿verdad? Es adolescencia. Lepina, ajá. Entonces, protegen las leyes. Miren, en los Estados Unidos dicen que es peor, ¿verdad? Allá están todos los bichos ahí bien programados, ¿verdad? Que nadie les puede decir nada porque pueden llamar a la policía y meten preso al papá. Pero hermano, volviendo a lo que estamos hablando acá, entonces la Biblia dice que Pablo sabía que era pecador y al mismo tiempo él consideraba que iba a ir al cielo. ¿Y tendrá Pablo algo más que yo? No, si él está ser humano como yo. Él pecaba igual que yo, no, y dice pues. Pero él dice, nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. ¿Qué quiere decir? Que el día del rapto el Señor transformará nuestro cuerpo de pecado en un cuerpo sin pecado. Entonces vamos a entrar al cielo. Porque como nada del mundo entrará en el reino de los cielos, y como la carne es inmunda, el Señor la va a purificar. El alma está limpia, pero nuestra carne es inmunda. Cuando nos muramos vamos a volver al polvo, y cuando resucitemos Dios va a llamar a ese polvo y se va a volver a formar el cuerpo, pero ya sin pecado.
¿Me entiendes? Entonces ya con un cuerpo sin pecado podemos entrar al cielo. Ahí entra aquel texto que dice que Él viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Que las iglesias lo confunden y le dicen, ya ve, tiene que portarse bien porque si usted tiene alguna mancha no entra al cielo. Volvemos a lo mismo, hermano. Lean nuevamente entonces 1 de Juan 1, del 7 al 10, donde el mismo apóstol Juan está diciendo, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si yo digo que ya no peco, Cristo no está en mí, dice Juan. Hay que decir la verdad, porque Cristo es la verdad. Y si yo soy de la verdad, tengo que decir la verdad. Todavía peco. Una iglesia sin mancha y sin arruga está en 1 de Pedro. No recuerdo el texto, pero ahí está en Pedro. Entonces, hermanos, fíjense bien. Las iglesias agarran ese pasaje de Pedro para decir de que no, sin mancha ya estamos, hermano. Amén. Porque Cristo ya pagó por nuestros pecados. Y las arrugas, ¿cómo le quita a usted las arrugas de la ropa? Planchando. Entonces, córtese mal y esas son las arrugas. Y el Señor lo va a planchar. Haga de cuenta que usted es una ropa y le van a poner una plancha caliente. ¿Verdad? Sí, hermano, es que Dios así hace para purificarnos, para que seamos más santos. Nos pasa por el fuego, ¿amén, hermano? ¿Verdad que sí? Entonces, vaya. Volviendo al tema, veamos lo que dice Colosenses 2:16. Por tanto, nadie os critique, nadie os juzgue en comida o en bebida. O sea, nosotros ya podemos comer y beber cualquier cosa, aunque la ley del Antiguo Testamento diga lo contrario, porque esa ley ya fue abolida. En cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Eso ya se lo expliqué la semana pasada. Ahora, lo último que dice el 16 es días de reposo. El 17 dice todo lo cual, o sea, incluye el séptimo día, incluye el día de reposo, que es sombra de lo que había de venir. Quiere decir, hermano, que existe en la Biblia lo que se llaman las sombras o las tipologías. Y de eso le quiero mencionar algo. ¿Qué es un tipo? Fíjense bien. Un tipo no es que, mire, aquel tipo, qué raro es. Mira, no me refiero a un muchacho. No. La palabra tipo significa una persona, una cosa, un evento, un animal, una cosa que está en el Antiguo Testamento y que estaba simbolizando algo todavía futuro. Que la mayoría de veces esos símbolos se cumplen en Jesús y en la iglesia. Ya les había dado un ejemplo. Los animales inmundos simbolizaban a los gentiles. El pueblo de Israel no podía comer animales inmundos porque no se podían mezclar con los gentiles. Una vez Dios le dijo a Pedro, mira, en este lienzo yo te enseño animales limpios e inmundos juntos. El pueblo de Israel y los gentiles ahora van a ser un solo pueblo, la iglesia. ¿Verdad? Todos los que acepten a Jesús, no importa si son judíos o gentiles, forman un solo pueblo. Entonces yo ya purifico los alimentos, dice el Señor, porque ya no tienen razón de ser como animales inmundos, ¿verdad? Porque significaban nada más algo, pero una vez ya se cumplió ese algo, esos animales dejan de ser inmundos. Por eso dice el Señor, cualquier cosa que uno coma, no importa, sale a la letrina, eso no lo puede contaminar. Lo que sale de usted, malos pensamientos, envidia, ira, ganas de matar al prójimo, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Entonces, pero veamos unos textos que nos mencionan lo que es lo que son los tipos. Fíjense, eso se llama tipo, ¿verdad? Ya le dije, puede ser una cosa, un evento, hasta una ciudad. Por ejemplo, la ciudad de Egipto era tipo de ¿qué? ¿Qué simbolizaba? El mundo. ¿Ya? Fíjense bien, tipo es algo que simboliza algo. ¿Cuál es el símbolo de Egipto? O sea, Egipto es un símbolo. ¿Qué simbolizaba? Dijimos el mundo. ¿Quién era el rey de Egipto? El faraón. Entonces, ¿a quién simboliza? Si el mundo es Egipto, ¿a quién simboliza el faraón? Al diablo, porque el diablo manda en el mundo, ¿sí o no? Así como el faraón mandaba en Egipto. Entonces, el faraón era un tipo de Satanás. ¿Cómo tenía el faraón al pueblo de Israel? Esclavo. ¿Cómo nos tenía el diablo a nosotros en el mundo? Esclavo. Algunos todavía están esclavos, pero bueno. ¿Verdad? Algunas pasiones, algunos pecados. Pero, bueno. Pero bíblicamente el Señor ya nos perdonó, ¿verdad? Pero ya dijimos, consecuencias. Hace lo malo, no se mira al infierno, téngalo por seguro. Dios lo ama, usted no es su hijo. Pues. Al infierno ya no lo va a matar. Pero cuando Dios agarra el cinto, hermano, pega duro. Lo digo por experiencia. Ya me ha pegado, bueno, sin chat. Todavía me arde, todavía me arde lo que
Mira, cuando el Señor me ha dado a mí. Entonces yo se lo digo a usted para que usted no cometa los mismos errores que yo he cometido, porque entonces le va a caer igual o peor, ¿verdad? Bueno, peor no creo, porque ahí la Biblia va así por niveles, en el sentido de que entre uno más sabe, más duro le cae. Y supuestamente el pastor que es más conocedor tiene más responsabilidad de ser mejor. ¿Me entiendes? O sea que entre más va conociendo uno, más responsabilidad le da el Señor. Por eso dice que al que más se le da, más se le demanda, dice la Biblia. Eso tal vez usted ya lo ha leído. Entonces, fíjense bien, otra simbología. El cordero de la Pascua. El cordero, ¿se acuerda que antes de salir de Egipto mataron un animal y le sacaron la sangre? ¿A quién simbolizaba ese cordero? A Cristo. Juan el Bautista dijo en Juan 1:29: he ahí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Cómo fue que le entendieron a Juan lo que quiso decir? Porque para los judíos era claro que los corderos eran para tapar los pecados. Y si Jesús era el cordero que Dios había mandado, era el cordero perfecto, el que iba a limpiar de todo pecado. ¿Ya? Entonces, otro simbolismo, otra tipología. ¿Alguien me puede decir otro tipo de Cristo, digamos, del Antiguo Testamento? ¿Le menciono otro? José, ¿se acuerdan? José lo vendieron los hermanos, ¿sí o no? Por 20 monedas de plata, y me decía un hermano, mire, pero eran 20 y a Jesús por 30, y la inflación, ya en la época de Jesús ya había subido, ya no eran 20, ya eran 30. Pero mire, lo vendieron sus hermanos. La túnica que su padre le había hecho, se la quitaron, ¿sí o no? Y Jesús dice que repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suelo. José, gracias a que lo vendieron a Egipto y gracias a que sufrió tanto, el mundo se salvó. Porque Dios lo llevó a la cárcel y allá le dijo los sueños al copero y al panadero, y después, gracias a eso, después lo sacan de la cárcel para decirle al faraón qué significaban sus sueños. Sobre 7 vacas gordas y 7 vacas flacas, sobre 7 espigas que tenían bastante y 7 que no tenían, y que las flacas se comían a las gordas. Usted ya ha leído de eso, digo yo, sin leer la Biblia. Entonces, fíjese bien, gracias a eso José llega donde el faraón, le dice los sueños, lo ponen como un principal, y José les dice: miren, ahorita viene una gran hambruna, ahorita hay que ir guardando, hay que ahorrar, porque vienen 7 años, después de estos 7 años de abundancia vienen 7 años de hambre. Y si no tenemos ahorrado, nos va a ir mal. Y gracias a que Dios le dio esa sabiduría a José, y gracias a que sufrió tanto, el mundo sobrevivió. Si no hubiera pasado eso, todo el mundo, hasta nosotros quizás ya no existiría. ¿Me entienden? Y entonces, igual Jesús. A Jesús, hermano, los hermanos lo vendieron, sus hermanos lo traicionaron, lo abandonaron. Y gracias a que Él sufrió, ahora somos salvos nosotros. Y entonces así le pueden sacar muchas tipologías. Abraham es un tipo del padre, Isaac es un tipo del hijo. Y mire, bueno, la tierra de Canaán es un tipo del cielo. O sea, cada cosa del Antiguo Testamento era una sombra, una simbología. ¿Y cómo se le llama al cumplimiento de ese tipo? Se le llama antitipo. Fíjense bien. El tipo es el cordero, el tipo es Egipto, el tipo es Faraón, el tipo es José. Y el mundo, Satanás, Jesús, o sea, todo lo que el cumplimiento, a eso se le llama antitipo. Fíjense bien, antitipo. Entonces, ¿qué es lo más importante? La tipología, o sea, el simbolismo, o el cumplimiento, que es el antitipo. ¿Qué creen ustedes? ¿Será más importante lo de lo antiguo o lo nuevo? Ambas cosas son importantes, pero hay una que es más importante que la otra. El antitipo, el cumplimiento, es más importante que el tipo. Dios, para que entendiéramos lo que iba a suceder en el Nuevo Testamento, nos dejó todas las historias del Antiguo. ¿Me entiendes? Para entender el Nuevo, Dios nos da todas las historias del Antiguo. A usted se le hace más fácil cuando yo le digo: mire, el faraón simboliza a Satanás, Egipto simboliza el mundo. A usted se le hace más fácil entender, porque le estoy usando esos ejemplos, ¿ya? O sea, la tipología sirve para darnos luz para entender el Nuevo Testamento. ¿Cómo le hubieran entendido a Juan cuando él dijo: he ahí el Cordero de Dios? Si en el Antiguo Testamento nunca hubieran utilizado los corderos para sacarle la sangre y para cubrir el pecado. No le hubieran entendido a Juan el Bautista,
¿Y qué quiere decir con que Jesús sea el Cordero? No lo entendemos. Pero cuando dijo, Él es el Cordero, entiendo, bien. Todos lo entendieron, ¿entienden? Entonces, acá le voy a mencionar, por ejemplo, veamos Hebreos, hermano, Hebreos 9, versículo 10. Después de Colosenses está Primera y Segunda de Tesalonicenses. De ahí están las dos cartas de Timoteo, Tito, Filemón, y ahí llega a Hebreos. O sea que no estaba tan lejos para adelantito, ¿verdad? Hebreos 9, versículo 10 en adelante. ¿Me entendieron el concepto de lo que es un tipo y un antitipo, verdad? Aquí es un simbolismo y aquí es el cumplimiento. Ahora, ahí en Colosenses decía que comida, bebidas, luna nueva, días de fiesta y días de reposo, dice, es una sombra de lo que había de venir. O sea que el día de reposo también era simbólico. Simbolizaba lo que había de venir. ¿Qué simbolizaba el día de reposo entonces? A Cristo. Porque así como Dios dejó de trabajar, así nosotros al venir a Cristo dejamos de trabajar para salvación. Porque uno no gana la salvación trabajando, la gana por lo que Él hizo, por el trabajo que Él hizo, por poner la fe en lo que Jesús hizo en la cruz y no por poner la fe en lo que nosotros podamos hacer para ganarnos a Dios. Nadie se puede ganar a Dios portándose bien, porque a la par de portarnos bien también nos portamos mal, ¿sí o no? El único que puede agradar a Dios es alguien que sea perfecto. Pregunto, ¿puede usted ser perfecto en la práctica? Entonces olvídese de querer agradar a Dios por su propio esfuerzo. Claro, usted haga el esfuerzo, ¿ya? Pero sépalo que a perfección no lo va a lograr, ¿verdad? Entonces, si no fuera por Jesús, al chimbolero todo. Entonces, así como Colosenses dice que nos habla de símbolos, también aquí en Hebreos 9, versículo 10, le dije versículo 10 en adelante, ¿verdad? Dice así. Veamos desde el 9, dice, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. Y está hablando de los sacrificios del Antiguo Testamento, ya que consiste, esos sacrificios, solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. ¿Qué quiere decir, hermano? Que esas leyes del Antiguo Testamento solo eran para mientras, hasta el tiempo que viniera la reforma de esas cosas. O sea, hermano, por eso yo los domingos, que son temas complementarios, el domingo, ¿cómo se llama toda la serie de mensajes que estamos dando? La nueva reforma. Porque se trata de que el pueblo conozca palabra, hermano, no chambres. Palabra, ¿para qué? Para que reformemos, hermanos, nuestra mente, para que entendamos la palabra. Dice, hasta el tiempo de reformar las cosas. Mira el 11, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros. Vea que habían sumos sacerdotes antes, hermano. ¿A quién simbolizaban? ¿De quién eran tipo esos sumos sacerdotes? De Cristo. Ahora ya está Cristo. Necesitamos entonces, como en el Antiguo Testamento, que hayan sumos sacerdotes, hermano, que maten animales para que nos perdonen los pecados. Ya no, porque ya está Cristo. De eso se trata el libro de Hebreos, de decirle a los hebreos, por eso se llama Hebreos el libro, porque le está hablando a judíos. Los hebreos son judíos y ellos seguían sacrificando, porque cuando se escribió este libro, el templo de los judíos todavía estaba en pie. Este libro se escribió antes del año 70. En el año 70 se destruyó el templo. ¿Cómo iban a hacer sacrificios sin templo? Si los sacrificios debían ser hechos en el templo. Sin templo se acababan los sacrificios. El autor del libro de Hebreos vive diciéndole a los judíos en este libro: si ustedes van a la iglesia y reciben a Cristo, pero se vuelven otra vez a hacer sacrificios de animales, se van a ir al infierno. Por eso ustedes ven que las iglesias pentecostales, la mayoría ocupan de textos del libro de Hebreos para decir que la salvación se pierde. Porque las mayores exhortaciones están ahí. ¿Por qué? Porque el libro de Hebreos está tratando con gente que había aceptado al Señor del diente al labio, pero todavía seguía en sus tradiciones. Y déjeme decirle algo, que si usted recibe a Jesús como su Señor y Salvador, supóngase que usted viene del catolicismo romano, y usted recibe a Jesús como su único y suficiente Salvador y el Señor, pero sigue adorando imágenes,
o sigue inclinándose ante la Virgen, usted no le cuenta su confesión de fe. Porque si lo aceptó como su Señor y Salvador y lo aceptó de corazón, es su único Señor. ¿Cómo va a tener otro Señor a la par? Si eso es idolatría. Ahora, no estoy diciendo tampoco que no sirva de nada que un católico acepte a Cristo y que como ya lleva un año y no ha cambiado. No, porque no sabemos si lo hizo de corazón y si todavía Dios ya le puso el Espíritu Santo. Pero no sabemos si esa persona todavía Dios le va a dar más tiempo para él cambiar. ¿Ya? O sea, no podemos hablar de la salvación de nadie. Hay católicos que han recibido a Cristo, igual que nosotros que lo aceptamos y no cambiamos inmediatamente. Sino que a veces en algunos tardó más y en otros tardó menos. ¿Sí o no? Entonces yo creo que un católico, si recibe el Cristo de corazón, puede ser salvo. ¿Verdad? Pero si esa persona no lo recibió de corazón y por ende sigue adorando y todo eso, o sea, que se defina, pues, ¿me entiendes? O Jesús es el único Salvador o hay otro Salvador a la par. No puede ser. Nadie es corredentor, ni la Virgen María, solo Jesús. Y luego dice, en el versículo 10, pero estábamos en el versículo 11, dice, estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. ¿Cuál es el tabernáculo más perfecto, hermano? ¿La armadura de Dios o el de la mano todo? Ninguno de los dos. ¿Y o será el que está allá por el otro de donde es de mexicano? No. Aquí dice que el más perfecto tabernáculo no fue hecho de manos. Dice, es decir, no de esta creación. Bienvenido, hermano. Dice que el verdadero tabernáculo lo hizo Dios. Hermano, cuando Moisés hizo el tabernáculo en el desierto, Dios le mostró un modelo en el cielo. Le dijo, lo vas a hacer igual al tabernáculo que tengo en el cielo. El verdadero tabernáculo, el verdadero lugar de reunión entre Dios y los hombres es el cielo, no la tierra. Todas estas son templos hechos por manos humanas. Son 4 paredes. Estas no son iglesias, nosotros somos iglesias. Y al decir nosotros, me refiero a todos los que hemos recibido a Cristo, independientemente si son del tabernáculo de mexicanos, de Soyapango, de esta iglesia, que tenemos la misma doctrina. De hecho, hoy me llamaron para invitarme a predicar en Semana Santa, en un tabernáculo, celebrando el aniversario del tabernáculo. Claro que sí, le digo, ¿por qué no? Pues, ¿verdad? No somos lo mismo, pues. ¿Amén, hermano? Entonces, hermanos, porque nos amamos, tenemos ese cariño, el agradecimiento también, ¿verdad? Que algo recibimos de Cristo. Entonces, hermanos, fíjense bien, pero el verdadero tabernáculo no es el que fundó el hermano Toby, ni el que hemos fundado acá, ni ningún tabernáculo. Aquí dice que el verdadero tabernáculo está en el cielo y no lo hizo mano humana. Versículo 12, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, obteniendo eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que, por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, o sea, bajo la ley, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Vea ahora, hermano, por favor, 2 de Corintios 3, 14 al 17. 2 de Corintios 3, 14 al 17. 2 de Corintios 3, 14 al 17. Desde el 13 vamos a leer. Fíjense bien. Y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro. ¿Para qué? Para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido, pero el entendimiento de ellos se embotó, dice. Porque hasta el día de hoy, cuando leen el Antiguo Pacto, el Antiguo Testamento, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado.
Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay. ¿Cuál es una de las palabras claves de esta iglesia? Libertad. Somos una iglesia libre, democrática, independiente, soberana. ¿Sí o no? El único dueño, Señor y Salvador es Jesús. No es el pastor. Yo no soy dueño de ustedes y siempre lo vivo repitiendo, ¿verdad? No soy su Señor. No, todos somos hijos de un Señor, ¿verdad? Y todos somos hermanos. Y aquí no mando yo, manda el Señor. Y nuestra única regla de fe y conducta aquí en esta iglesia es la palabra de Dios. Nos ceñimos a lo que Dios diga, no a lo que diga el pastor. Es antibíblico, fíjense bien, porque claro, la Biblia dice obedecer a vuestros pastores en todo, pero está hablando en el supuesto que están hablando basados en la palabra. O sea que al final, cuando usted obedece al pastor y el pastor le está hablando con la palabra, en el último término a la que le está obedeciendo es a la palabra del pastor. Amén, mi hermano. Ahora, si yo le digo, vaya a tirarse al río, no lo vaya a hacer, por favor, ¿verdad? ¿Verdad que no? No tiene lógica. Entonces, fíjense bien, dice que Moisés, ¿qué hacía cuando subía a hablar con Dios? Y cuando bajaba le brillaba el rostro. Dice que se ponía un velo. ¿Y cuál es el propósito del velo? Dice ahí. Fíjense bien, para que la gente no pusiera la mirada en Moisés, porque la ley iba a pasar un día y Dios iba a establecer la gracia. Una vez Dios pone la gracia, se acabó la ley. Y dentro de la ley, el día de reposo. Por eso nosotros no guardamos el sábado. Porque el sábado era un tipo, era un simbolismo de Jesús. Una vez venidos a Jesús, ya no necesitamos guardar el sábado. Jesús es nuestro sábado. Jesús nos ha dicho, cesad de obrar y comida y poner la confianza en mí. No estés creyendo que por hacer obras te vas a ir al cielo. No estés trabajando para salvarte. Trabaja para las bendiciones que te voy a dar. Pero la salvación no tiene nada que ver con lo que tú hagas, tiene que ver con lo que yo hago. O sea, el Señor se siente mal, que le costó tanto morir en la cruz para que nosotros ahora vengamos a decir de que porque me estoy portando bien voy a entrar al cielo. Y entonces dice Jesús, ¿qué hice yo en la cruz entonces? No hice nada, pues. No pagué nada yo. Imagínense qué triste. Le estamos diciendo a Jesús, tu sacrificio no me interesa. Yo me voy a salvar por lo que yo hago. Eso estamos diciendo cuando creemos que por portarnos bien nos vamos a salvar. Por eso dice, para que nadie se gloríe. No es por obras para que nadie se gloríe. Moisés se ponía el velo, ¿por qué? Para que la gente no pusiera la mirada en la ley. Y dice que hasta el tiempo del Nuevo Testamento, los judíos se reunían en la sinagoga y leían. Y todavía guardaban el sábado. Y todavía iban a matar animales. Y todavía decían, no comamos animales inmundos, no comamos carne de cerdo. ¿Por qué? Porque dice que leían y al igual que Moisés se ponía un velo, ellos tenían un velo. Dice que hasta que Jesús venga, a los judíos ese velo se les quitará. Claro, porque los judíos son las 10 vírgenes que menciona el libro de Mateo. Y ellos van a tener el aceite cuando Él venga con nosotros, después de la tribulación. Él va a derramar el aceite sobre las 10 vírgenes. 5 lo van a aceptar y 5 no. Los que lo acepten, los judíos que lo acepten, entrarán a la cena de la boda que va a ser el milenio. Y los que no lo acepten no van a entrar. Un día les voy a hablar sobre la profecía bíblica. Estos son, digamos, tips para entender lo que les estoy hablando acá. El pueblo de Israel no entendía la palabra, igual muchos hoy la leen y están bajo la ley todavía, hermano. Miren, es que usted no tiene que comer tamales de velorio. No. Lo mismo de siempre, ¿verdad? No se ponga pantalones, no se pinte, no haga esto, no haga lo otro, no se congregue domingo porque es pecado, no coma de eso. Un montón de prohibiciones. Haciendo todo eso, están negando la sangre de Cristo. Por favor, no nieguen la sangre de Cristo.